Por si recién enganchaste, cuento que tenemos 8 grados de temperatura, una sensación térmica de 6 grados, prevista una máxima de 11 para el día de hoy. Estará mayormente nublado sin lluvias. La única lluvia que puede aparecer el próximo domingo. Eso lo prevé el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, exactamente 8:49 de la mañana de este 16 de agosto y en nuestro estudio, por supuesto, el gran amigazo que hemos vuelto a compartir aire, lo cual me llena de placer, el señor Omar Galeano. Omar, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Paul, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Espectacular. El domingo va a llover y mañana también va a llover. ¿También va a llover? Va a llover mañana. Mi pronóstico dice que no, pero no. ojalá que no. Y hoy a partir de las 11 de la mañana también va a llover. Pero qué exactitud tiene. Va a haber una lluvia de chocolate en Villa Gesell. ¡Qué favor! ¿Cómo me hizo? Volvió el exquisito humor de Omar Galeano. Por un momento me asustó, dije, pará, toda la mañana diciendo otra cosa. Justo hoy que lavé la sábana. No, claro. Sí, vos sabés que tengo toallas todavía. No tengo. Pero bueno, qué sé yo. Es uno de los grandes temas que tiene que solucionar hoy el ama de casa y aquel hombre que mantiene su casa, ¿no? Sí, la humedad, la falta de sol para secar la ropa. Humedad, llovizna y frío, cantaba Castaña. ¿Cómo le va? ¿Cómo anduvo la semana? Y la semana muy bien, gracias a Dios, trabajando, como siempre, con algunas sorpresas realmente importantes. La realidad es que todo estuvo de alguna manera centrado en la Choco Gesell. Claro. La sociedad entera gesellina hoy está pendiente de esta fiesta que lamentablemente no puede tener la continuidad que tuvo durante otros años porque se interrumpe el día lunes. Nosotros estábamos con la expectativa que el nuevo secretario de Turismo de la Nación, el ex compañero Daniel Scioli, nos dieron una mano. Nos dieron una mano. Claro. Y lamentablemente no nos dio una mano. Pero bueno, entendemos que no nos dio una mano. Simplemente lo que tenía que hacer era firmar un decreto y permitirnos que tengamos la fiesta que tuvimos todos los años y que se ha transformado en una fiesta nacional con una gran convocatoria, no solamente regional, sino además a nivel nacional. Así que, bueno, haremos lo que podamos, pero siempre con el corazón puesto a flor de piel. Así que un fin de semana pensaba, Omar, que de haber sido largo no solo iba a beneficiar, por supuesto, a Villa Gesell, sino a todo el interior de la República, ¿no? Sí, claro. Y ahí está un poco el punto, no es que solamente a Gesell, digo, no. Era para todo el país, donde muchos lugares como Gesell necesitan de estas cuotas, estas inyecciones de mejoría económica dentro de lo que se puede, porque también es un riesgo, ¿no? Te tirás a vender, pero andás a ver cómo te va, pero por lo menos tenés la propuesta. Hoy esa propuesta se convirtió, como yo decía tempranito, en un fin de común. Exactamente, y además a una altura del mes que también sabemos que las divisas están realmente escasas. Así que por lo tanto, con lo que tenemos nos vamos a arreglar. Y seguramente será una gran fiesta, los geselinos van a poner lo mejor de sí como siempre y nosotros desde nuestro lugar como administración también vamos a tratar de colaborar porque esto realmente es acompañar la iniciativa de los emprendedores, de los vecinos, yo te diría los microemprendedores, desde aquel que fabrica alfajores, caramelos. Esta es una participación realmente que ha tenido la comunidad muy intensa. Porque la fiesta comenzó siendo una expresión de algunos chocolateros, de alguna manera por decirlo, que en algún momento se hacía en Pueblo Límite, era bastante acotado. Recuerdo. Después la intervención, yo diría, muy fuerte de parte del Estado municipal, hizo que la fiesta saliera de ese lugar y tomara volumen. Ahí tuvo una gran gestión, recuerdo, Emiliano Felice, con su Secretaría de Turismo, sí, claro, y un gran equipo que lo acompañó, y la decisión política del intendente de darle volumen a esto. Así que por lo tanto terminamos con un reconocimiento nacional y está a las luces que realmente fue una apuesta absolutamente acertada. Así que no nos vamos a quejar más, simplemente vamos a esperar que vengan los que puedan y nosotros como siempre estaremos como buenos anfitriones que somos esperándolos con los brazos abiertos. De hecho ya, porque pensaba en la Choco Gesell y pensaba en las 4 o 5 fiestas que tenemos durante todo el año, en este largo invierno que yo siempre lo llevo de marzo a noviembre en mi cabeza, y pensaba en la medieval que anduvo bastante bien dentro de la crisis económica, porque todo hay que ponerlo bajo ese manto, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora, ya se dio la primera reunión para la fiesta de la diversidad, que se empezó a preparar también, quizás la
la fiesta más fuerte, ¿no? Y más por la cercanía a la temporada de verano. Y es algo así como un pretemporada. Claro, digamos. un termómetro. Exacto. En ¿Sigue octubre, siendo la diversión sí, un termómetro? Sí, sin duda. Sí, ¿no? Sin duda, porque no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los actores más importantes, que son aquellos que venden estadía. Normalmente dicen que en octubre la gente comienza a preguntar precios, a hacer reservas, en algunos casos a concretar. Así que de alguna manera es una pretemporada, esa fiesta que es emblemática para nuestra localidad. Pero bueno, hasta acá llegamos. Ayer tuvimos, te decía, una alegría enorme porque dimos nuestro primer cursillo de alguna manera de capacitación en un colegio respecto de la recuperación de residuos inorgánicos. Qué bueno eso. Sí, la escuela número 5 ha tomado la iniciativa de convocar a la Secretaría de Servicios Públicos, área en la que me desempeño, y coordinamos un encuentro con alumnos de quinto grado que en este momento están iniciando una exposición en la ciudad de Madariaga. Mirá. Y ellos van a representar a Gesell. Promedio de 10 años. Exactamente. Te digo porque tengo a mi hijo Tadeo de 10 que va a quinto grado, claro. Y es el momento justo para vincularlos con esto de cuidar el medio ambiente a través de eso, ¿no? Exacto, o sea que hay una práctica, yo te diría, todavía independiente, importante pero independiente. Todavía no es una actividad colectiva que se esté desarrollando respecto de la recuperación de residuos. Nosotros desde hace un tiempo a esta parte hemos puesto en valor el ex matadero municipal. Allí tenemos una planta de compactación, tenemos 14 islas operativas en todo el distrito que recolectan los residuos que los vecinos con muy buena voluntad depositan allí, pero es cierto que, como decía al principio, son todos arrestos individuales. Bueno, nosotros hacemos esto por acá, los vecinos hacen otra cosa por allá. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a concientizarnos y a empezar a darnos cuenta que vos haces lo mismo que yo y yo hago lo mismo que aquel y aquel hace lo mismo que el otro, y en definitiva cuando querramos acordarnos vamos a dar cuenta que somos una masa muy importante de gente que hace lo mismo. Y entonces ahí el Estado tiene que tratar por todos los medios de canalizar ese esfuerzo, no permitir que se diluya, porque viste, los esfuerzos, a veces los primeros impulsos son muy intensos. Si vos no encontrás eco a tu impulso, tal cual, empezás a diluirlo. Entonces se pierde. Exacto, nos parece muy importante que la comunidad conozca, y fundamentalmente los niños, porque bien decías vos, ellos son un motor fundamental de esto, sobre todo estos cambios que son tan bruscos para la sociedad, normalmente lo inician los niños. Porque tal ellos cual. No tienen vicios, están visualizando cosas que nosotros no vemos. Y abiertos a lo nuevo. A escuchar lo nuevo y lo mejor. Claro, tal cual. En la medida de las posibilidades. Así que ayer, la verdad que me quedé muy gratificado, porque los chicos primero, viste, su cariño expuesto, y además me sorprendió el conocimiento que tienen de las cosas. Cómo han ido desarrollando pequeñas actividades, y de actividades le dieron conocimiento y han hurgado a través de las redes. Digo, y esta feria de ciencias que se está desarrollando en este momento en Madariaga, sí, nos va a tener los va a tener como protagonistas, como representantes nuestros. Y ya te digo, lo de ayer es muy simple. Nosotros le contamos lo que hacemos con los residuos que ellos y sus familiares, sus amigos depositan en las islas. Qué bueno que está. No lo sabían. Ajá. No lo sabían, o sea que ahí es un punto en contra nuestro, porque debemos hacerlo conocer. Y además no sabían, por ejemplo, que nosotros tenemos un convenio con esos residuos, un convenio con la cooperadora del hospital, por la cual cuando tenemos un volumen más o menos importante, hay un acopiador de Mar del Plata que compra esos residuos, y la cooperadora del hospital controla el peso, controla el valor que tiene en el mercado en ese momento cada uno de esos productos, lo cobra, ¿sí? Y después nos remite a la municipalidad el ticket de depósito de ese dinero en la cuenta de la cooperadora del hospital, y de allí va a parar a insumos. O sea que, en síntesis... O sea que queda íntegramente para la cooperadora del hospital. Qué bueno. O sea que ¿Cuántas cosas que en torno a la recolección de residuos, como lo veo yo, te lo digo, gira, ¿no? En torno a eso. Porque mira, terminamos hablando del hospital y la cooperadora, con la falta que le hace. O sea que, digo, como una cuestión simbológica de alguna manera, esa botella de plástico que hoy en este momento está depositando un vecino
en una de las islas nuestras, mañana puede ser que él mismo la use como un insumo o como un medicamento en un momento. Qué vuelta, ¿no? Exacto, en el hospital municipal. Así que. ¿Cómo continúa en el resto de los colegios? ¿Cómo es la idea de esta campaña? Nosotros vamos a tratar, ahí hubo una buena predisposición, también quiero destacarlo, de la inspectora general, que es la licenciada Carla Bebacua, de los docentes del colegio, una docente que me llamó, Mili, es el apodo, que me llamó para interesarse un poco del tema y saber si se podía hacer eso, porque hay todo un trámite para ingresar al colegio, hay que conocer las personas, la actividad que se va a desarrollar, o sea, hay una protección muy importante por parte un protocolo. Claro, sí, lógico. Pero está muy bueno porque van a seguir por el resto de los colegios, me imagino. Yo creo que sí, vamos a tratar de hacerlo, en la medida que nos soliciten vamos a estar. Y en donde no nos solicite vamos a ir a golpear las manos. A ofrecerlo. Sí, hola, ¿qué tal? Acá estoy yo. No, pero está muy bueno, la verdad, sí. Lo reivindico porque como padre te digo, es espectacular. Uno le habla, yo en mi caso les hablo a mis hijos de eso, pero no es lo mismo que ustedes que están en el tema y en un ámbito escolar bajen el tema y lo empiecen a ya pensar y a interiorizarse. Además, y para cerrarlo de alguna manera el tema, les llevé un material, porque acá nosotros tenemos una fábrica que construye elementos para la construcción en base a ese plástico que se recupera. Aquí hay una fábrica que hace llanas, fratachos, embudos, baldes de albañil. Mirá qué bueno. Sí, con todo lo reciclado. Con todo lo reciclado. Qué Así bueno. que les llevé el elemento en bruto, digamos, que puede ser una carcasa de televisor o de computadora, claro, o un cassette viejo de eso que había antes con cinta. Todo ese material plástico duro tiene un tratamiento, por supuesto, en esa fábrica, y después de allí se construye la situación. Así que le llevé el elemento del plástico en bruto, el plástico molido y después el elemento producido. Y después, por otro lado, hay otras cosas, otro tipo de plástico, otras especialidades, con las que se construyen, por ejemplo, qué sé yo, la tapa, y le llevé tapas de seguridad de los bidones de agua. Eso también se fabrica en GES. Y se vende a todo el país. Algo que no sabemos. No, pero para nada, te lo puedo asegurar. Si te parece, dale. 9 y 1 minuto, vamos a un tema. Adelantame nuestro invitado y hacemos un poco de música. 9 y 1 minuto en la mañana. Allá arrancamos este viernes en vivo por Radio Beach. Exactamente. Tenemos en nuestro estudio, por una gentileza enorme de un amigo, el doctor Diego Villalba, un joven profesional de nuestra ciudad, con el cual vamos a tratar una problemática muy importante que hoy ha pasado, lamentablemente, a segundo o tercer plano, en la preocupación de los vecinos. Por lo menos los cuadros de estadística nos están indicando que la inseguridad hoy está por debajo de la falta de trabajo, de la inflación y del aumento de los precios. En su momento la inseguridad hacía punta en la problemática social. Hoy, lamentablemente, ha pasado a un lugar más bajo. No queremos perderlo de vista y queremos enfocarlo desde otro lugar, a ver si podemos ir a hurgar un poquito más allá, y Diego en eso nos va a dar una mano enorme porque tiene mucha capacidad. A la vuelta, la charla, dale. Radio Beach 91.5. Oh, 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 oh. Bueno, como les decíamos, tenemos en nuestros estudios al doctor Diego Villalba. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Omar, saludo para vos y toda la audiencia. Buen día, Diego, también. ¿Cómo va? Muy bien, Paul, para vos también, obviamente. Siempre nos cruzamos con Diego, laburando siempre desde tempranito. Y sí, además en esos lugares característicos que tiene nuestra ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Que se mezcla el cafecito. Se mezcla el café con el trabajo. Con el trabajo, y además de alguna manera uno no pierde contacto con la comunidad, ¿viste? No es lo mismo que estar en el estudio. Exactamente, contacto visual con la comunidad. Y el saludo característico que es el himno y demás, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Diego, vos sabés que yo comentaba hace un ratito que ha pasado la problemática de inseguridad a segundo o tercer plano por estas cuestiones que lamentablemente nos toca vivir con esta administración nacional, que ha dispuesto que nuestra calidad de vida baje de manera notoria en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, chico, hay varias categorías y tipos de delitos, ¿no? El delito es muy amplio. Hoy tenemos la modernidad del delito cibernético, bueno, varias cosas. Pero hay un delito con el cual yo quiero
de alguna manera iniciar esta charla, que podamos seguirla tal vez en algún otro momento, que tiene que ver con el de cercanía, ¿no? Que tiene que ver con aquel delito, aquel robo, hurto, no sé cuál es la terminología exacta, que tiene que ver con el robo de la garrafa, el robo de la bicicleta, la moto, el celular, que esto es de un impacto muy fuerte en la sociedad, ¿no? Aquí al que le roban, escuché una vez un conocedor de estos temas, me decía que al que tiene mucho le roban algo, pero el que tiene poco le roban todo. Claro, porque si una moto le roban la moto, no tiene más moto. Y esto es la garrafa, y algunos otros enseres normalmente que sucede, computadora y demás. Digo, ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo visualiza un profesional que está de alguna manera relacionado con este mundo? Sí, bueno, lamentablemente, como bien decís, este tipo de delitos se han extendido, ¿no es cierto?, al vecino, es decir, vecino que le roba a un vecino, se está dando esa situación en los barrios vulnerables sobre todo, y obviamente nosotros que vivimos en Gesell, durante la baja, digamos que uno empieza a ver y queda mucho más expuesto, ¿no es cierto?, estas situaciones, ¿no es cierto?, de los atracos que se dan y demás. También ha crecido un poco también en nuestra ciudad el tema del robo violento, ¿no es cierto?, el ingreso con las personas adentro, cosa que la modalidad siempre que se manejó acá en esta zona es lo que se conoce como el escruche, ¿no es cierto?, aprovechando que digamos, el propietario, el dueño no está en el domicilio, entonces sí, se produce el ingreso de estas personas, ¿no es cierto?, y cometen el delito. Pero bueno, ahora se está ocurriendo que ya esa situación no importa, digamos, si están o no están adentro, ya se mandan y muchas veces se transforman en hechos desagradables, ¿no es cierto?, porque ya hay violencia hacia las personas, no solamente para poder obtener una cosa, sino hacia las personas también. Con lo cual, bueno, como bien decías vos, ¿no es cierto?, la situación económica termina influyendo mucho digamos, en que la persona tenga que tomar una determinación, el tema de las drogas también, que es un factor muy importante en la materialización, ¿no es cierto?, de los delitos, y que le quita ese freno que tiene toda persona, ¿no es cierto?, para pensar si una cosa que va a hacer está bien o está mal. La droga o el alcohol, ¿no es cierto?, termina quitando ese freno y la persona, bueno, actúa sin medir consecuencias y después se dan hechos muy graves, ¿no es cierto?, como han ocurrido acá en Gesell también, con fallecimientos, ¿no es cierto?, en el marco de la comisión de los delitos. Es bastante amplio el tema del delito para circunscribirlo solamente, en este caso, el delito contra la propiedad, ¿no? Hay una cuestión previa que es una cuestión de política, ¿no es cierto?, que obviamente viene fallando, ¿sí?, y que no se da, digamos, mejor dicho, se dan las discusiones, pero no se aportan soluciones, ¿sí?, que es lo que uno ve. Yo lo veo esto a diario en el ejercicio de la profesión, cuando todos siempre echan o descargan las culpas en el último eslabón de la cadena, ¿sí?, que estamos hablando de lo que sea el servicio penitenciario y los penales, la justicia. La justicia interviene cuando el hecho ya está cometido, claro, digamos, ya está consumado. Y para que esa persona llegue a cometer ese delito, obviamente hay un montón de instancias previas que falla. Es decir, ponemos a una persona en una situación extrema y esa persona actúa, y evidentemente toda esta cuestión, como te digo, política siempre falla, ¿no es cierto? ¿Falla o no alcanza? No alcanza o falla. Bueno, es un tema que eso te lo dejo a vos para plantearlo, ¿no es cierto?, y discutirlo, pero digamos, lamentablemente siempre se cae la mirada, obviamente, sobre la aplicación de la ley penal, ¿no es cierto?, respecto de las personas que cometen delitos. Las leyes están, ¿sí? Las leyes están reguladas desde hace muchos años, se han ido modificando, como bien dijiste, han aparecido modalidades delictuales nuevas que han sido incluidas, ¿no es cierto?, como parte de nuestro Código Penal, ¿no es cierto?, sobre todo la cuestión cibernética. Hay fiscalías especializadas en ese tipo de delitos, pero bueno,
digamos, la ley está y muchas veces también, digamos, desde el punto de vista de la justicia, a veces con las pocas herramientas que tienen para poder resolver casos y demás, uno muchas veces ve que se hace lo que se puede también. No, claro, por supuesto, sí. Ante el volumen también. Y hay muchos temas, digamos, a poder tratar y discutir. Estaba casualmente hoy leyendo sobre el tema de la baja en la imputabilidad de los menores, ¿no es cierto? Que la quieren llevar a 13 años. ¿Qué mejor ejemplo que ese de la falla política? Claro. ¿No? ¿Qué mejor ejemplo que ese de la falla política? ¿Por qué también, otra cuestión que también entiendo que es importante, por qué de los penales que supuestamente están no solamente para aislar al que cometió un delito, sino para generar que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad, ¿por qué falla? Es decir, ¿por qué luego de haber transitado por un penal, una persona no está muchas veces apta para la sociedad nuevamente? Yo digo, hay una... Voy a tratar de ir un poquito más atrás en el análisis respecto de lo que comentabas. Yo digo, yo no acepto aquella cuestión que el pobre roba, ¿no? Entras en una situación de pobreza y roba, ¿no? Eso no es cierto, eso es mentira, eso es una excusa que seguramente alguien intencionadamente trata de meter en la discusión cuando la realidad no es así. El pobre hace otras cosas, pero no roba. Digo, en estado natural, ¿cierto? Y con una determinada capacidad de análisis, ¿no? Ahora, el vulnerable, que de pronto por ahí no tiene la contención suficiente en su casa afectiva, que no come, que ha accedido a la peor droga de todas, porque no es la droga de calidad la que consume, y que no tiene en su horizonte algo que lo tiente, evidentemente cualquiera de las diagonales que encuentre se va a mandar. Digo, y decía que no alcanza porque yo veo, por ejemplo, nosotros tenemos en la administración municipal varios compañeros que tienen pulsera y que trabajan. Digo, esto me parece una herramienta muy válida. Tal vez no sea suficiente, porque en algún momento vos has hablado de la palabra insuficiente. Creo que esto es algo para analizar también, porque, digo, no es suficiente. Tal vez ahí el Estado cumple su rol, pero el independiente le cuesta mucho acceder a eso, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a pedir trabajo a una empresa y le digo que soy un detenido domiciliario, pero que quiero reinsertarme en la sociedad, difícilmente me tomen, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de pruritos que no. Digo, y después el tema de la asistencia para el vulnerable, para aquel que realmente está en una situación muy crítica, pero que no quiere porque sabe que lo que va a hacer es bueno porque lo puede analizar. Digo, también ahí el Estado tiene, por ejemplo, área de desarrollo de la comunidad, donde a veces la gente por vergüenza no va a pedir, no va a decir que está en situación crítica, y después termina a lo mejor siendo de alguna manera presa de esa realidad y va a otro lugar que no corresponde. Entonces digo, yo creo que es muy importante difundir todo este tipo de cuestiones, porque evidentemente si no, después analizamos el delito consumado, como decías vos. A ver, ¿cómo llegó este pibe acá? ¿Qué le pasó en el camino? Sí. Laburante, ¿por qué hoy está, no sé, robando una garrafa, ¿no? O yéndose de un lugar con un poco de comida escondida entre la ropa? O situaciones así. Digo, evidentemente ahí los estados en general tienen de arriba para abajo, porque el Estado no va de abajo para arriba en cuanto a la generación de recursos para la contención y las políticas. Las políticas locales normalmente tienen el efecto de una ordenanza, pero las leyes vienen de la provincia o de la nación en la mayoría de los casos. Pero además tienen que venir acompañadas de recursos. Es decir, yo puedo decir que esta ley es buena, que esta iniciativa es bárbara, pero si no te doy los recursos, nosotros con nuestros aportes, pues sabés que generamos siempre hacia arriba. Es decir, las tasas municipales se cobran a la municipalidad y los impuestos provinciales van a provincia, y nos queda una pequeñísima parte de eso que cuando esa parte te la niegan o te eliminan un plan, como ha sucedido lamentablemente con esta administración, evidentemente el mostrador primario, que es el municipio, no tiene posibilidad para resolver todas estas problemáticas. Entonces,
Y esto no significa sacarle la responsabilidad, sino tenés que dar la responsabilidad con los elementos. Entonces a mí se me hace que es muy difícil para una persona que no encuentra la solución rápida ante un conflicto que es rápido y que es inminente, como comer, por ejemplo, o curarse, y hay ahí unos factores que me gustaría... Sí, Paul, querido. No, estaba pensando ya, aprovechando la visita de Diego Villalba, que es abogado, y charlando del tema de inseguridad como planteaba Omar. Yo hace muchos años, Diego, vengo planteando, tal vez desde un punto de vista ignorante, y no está mal la palabra, uno ignora, no sabe y a veces opina como un ciudadano común, desconociendo cuestiones. Vos como abogado las conocés y te pregunto, ¿las leyes hoy deben adaptarse o las leyes como están son suficientes como herramienta del Estado para aplicar la justicia? Porque en más de una ocasión, más allá de la baja de imputabilidad, en la cual yo no estoy de acuerdo, digo, en el resto de las leyes generales de escruches, de robo, de ciertos delitos, ¿hay que actualizarse con las leyes o las dejamos como están y lo que falla es otra cosa? Bueno, como verás, ¿no es cierto? Todas las leyes están, como te dije, decir, el Código Penal describe conductas, ¿sí? Describe conductas, ¿no es cierto?, de las personas, y cuando uno incurre en alguna de esas descripciones, naturalmente está cometiendo un delito. A lo largo de nuestra historia también se han ido incorporando, ¿no es cierto?, y se han ido regulando nuevas conductas que han surgido. Lo que entiendo que por ahí se puede plantear es algún endurecimiento de algún tipo de penas respecto a algún tipo de delito. Eso normalmente suelen estar en proyectos, ¿no es cierto?, que son presentados en las comisiones del Congreso de la Nación, porque, digamos, como decía Omar recién, existen ordenanzas municipales, existen leyes provinciales y existen leyes nacionales. Y el Código Penal es una ley que, digamos, debe surgir sí o sí del Congreso de la Nación. Porque está dentro de las facultades delegadas por las provincias a la Nación, ¿no es cierto?, como el Código Civil y Comercial, como lo laboral, ¿sí? Que sí o sí es netamente potestad de la Nación regular esos aspectos. Y cuando uno empieza a hablar del tema de delitos y ver si, por ejemplo, un robo común y corriente, un robo simple que se dice, que tiene un mes de mínima de prisión. Entonces, una persona que comete un robo, por eso dicen, entra por una puerta y se va por la otra. En realidad tiene que ver con la pena que se le aplica por la comisión de ese hecho. Obviamente que también tiene que ver lo que dice Omar, el estado de necesidad de la persona. Hay un montón de factores que muchas veces no se saben, pero que están y deben ser considerados por la persona que va a juzgar, porque el juzgador, en este caso un juez, tiene que valerse de la ley para poder emitir una resolución. Entonces la ley le va marcando al juez por dónde tiene que ir y para poder llegar a una sentencia, ¿no es cierto?, y determinar si esa persona es responsable o no del hecho que cometió, y si existieron algunos eximientes de responsabilidad, es decir, si existió alguna circunstancia que llevó a esa persona a cometer ese hecho, llámese un estado de necesidad, o por ejemplo cuando uno tiene que, cuando uno mata a otro en defensa de otra persona o defensa de sus Tal bienes. cual. Entonces son causales de justificación. Entonces, volviendo un poco a lo que vos planteabas recién, las leyes están, son suficientes porque abarcan todas las descripciones, ¿no es cierto?, de las conductas que cometen los seres humanos. Podemos discutir si por ahí la pena es suficiente o no a imponer, pero también va de la mano de algún tipo de rehabilitación de la persona que comete el delito, porque evidentemente acá lo que hay es una falla también, ¿no es cierto?, en esa etapa de rehabilitación. Está en la etapa previa y en la etapa posterior. La finalidad de la pena siempre es el ejemplo, porque uno cuando aplica una pena lo que busca es que otras personas que ven que esa persona fue penada por haber cometido un delito
no lo cometan porque saben que les puede pasar eso, claro, como consecuencia. Como una especie de ejemplo. Exactamente, como Sí. ocurría en la antigüedad, le cortaban la cabeza y quedaba la cabeza ahí expuesta Sí, tal durante tiempo y abajo se ponía el delito que había cometido. No, te lo decía por todas estas cuestiones que se escuchan de la puerta giratoria, que entró y a la semana, bueno, ni hablar del caso menores, ¿no? Que van los padres a buscarlo y chau, como si lo fuesen a buscar a la escuela. Y a más de uno, y es lógico también entenderlo, enoja esas cuestiones. Totalmente, porque también el derecho lo que busca también es mucho del sentido común. Cuando vos me decías hay cosas que por ahí no sé, en realidad se aplica mucho sentido común, por eso digamos, si uno lo aplica a todas las cuestiones, uno puede entender fácilmente lo que es el derecho en general, ¿no? Después, respecto a lo que vos decís de la puerta giratoria, están hechas las leyes de esa forma. Cuando vos decís giratoria, ocurre que muchas veces los delitos son delitos escarcelables, muchas veces la persona es la primera vez que delinque, entonces es como que todas las penas que tienen una pena en expectativa de menos de 3 años, así lo marca la ley, tienen derecho o la posibilidad de ser escarcelados. Para eso hay un juez, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay un juez que es un juez de garantías, ¿no es cierto?, que es el encargado, ¿no es cierto?, de velar por garantizar que el proceso se lleve adelante debidamente. Es quien controla un poco la actividad de la Fiscalía. La Fiscalía es la que está encargada en la provincia de Buenos Aires de instruir las causas que se van por delitos, ¿no es cierto?, por las denuncias de las personas. Entonces, quien nosotros vemos a diario, ¿no es cierto?, que toma la responsabilidad de liberar o no a una persona es el juez de garantía, ¿sí? Por eso los jueces de garantía que están, que gracias a Dios tenemos uno acá en Gesell, ¿no es cierto? Antiguamente teníamos, hasta hace unos años atrás, teníamos en Mar del Tuyú el juez de garantías para lo que era Villa Gesell, y anteriormente a eso era todo Dolores. Por lo tanto, incluso para el ejercicio de la profesión era engorroso tener que estar viajando todo el tiempo para poder hacer alguna presentación judicial, ¿no es cierto? Todo en el departamento judicial de Dolores. Y uno se pregunta, estamos más cerca de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está dispuesto de esa manera. Pero la jurisdicción de Dolores en general, por la práctica profesional, es una jurisdicción más de puerta cerrada, es decir, las personas que cometen delitos normalmente quedan detenidas, no es como por ahí puede ocurrir más, uno lo puede ver más en Mar del Plata o en algunos lugares de la provincia del conurbano, ¿no es cierto?, que uno ve pero eso también porque se da muchas veces por el hacinamiento que existen en los penales, las comisarías llenas de gente no están aptas para tener gente detenida. Los penales están abarrotados, ya hoy por hoy se están utilizando los penales que están más en el interior de la provincia de Buenos Aires para alojar a las personas, porque no acá en la periferia de lo que es Dolores, por ejemplo, la unidad de Dolores está recontrapasada de capacidad. En Batán pasa lo mismo. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podés resocializar a una persona, ¿no es cierto?, que está... Más allá de que vos le puedas dar herramientas adentro para que la persona estudie, trabaje, aprenda un oficio y todo eso, pero ya la condición de hacinamiento en la cual se vive en la diaria no es un... Por eso digo, y resaltaba al principio el hecho de que podamos, desde el Estado, contener también de alguna manera aquellas personas que tienen la voluntad, que han reconocido su error y tienen la voluntad de reinsertarse, y a través del trabajo creo que es el mejor camino, ¿no? Pero también uno de alguna manera tiene que instar a que el privado acompañe estas intenciones, por lo que te decía al principio, es decir, es muy difícil que un empresario, un comerciante tome una persona que tiene una salida transitoria para trabajar, es muy difícil. Pero no obstante eso, no hay que bajar los brazos y hay que seguir. Me parecía muy importante destacar lo del juzgado de garantías de aquí, porque se trabajó durante muchísimos años eso, hasta que definitivamente se pudo lograr, no solamente que venga porque en este caso también hay que evaluarlo, ¿no? Nos pasa con otros profesionales a veces, la infraestructura necesaria para que se pueda desarrollar la actividad, ¿no? Y todo eso tiene que ver con una política de Estado que evidentemente no puede ser solucionado simplemente por la municipalidad, porque los recursos de las tasas son exiguos y para todo no alcanza. Sin embargo, bueno, se hacen cosas.
Vos sabés que yo quiero rápidamente, porque hay un actor del delito, a mí siempre me preocupa, ¿no?, ir un poquito más allá, porque hay algunas cosas que suceden, y suceden de manera brutal, y no las analizamos profundamente. Yo digo, hay un actor, para mí hay 3 actores en el delito, ¿no? La víctima, que es la más perjudicada de todas, el delincuente, que es el que de alguna manera también juega algo y expone algo, porque expone su prestigio social, su libertad, y en algunos casos hasta su vida, ¿no? Porque a veces paga con la vida el delincuente. Y cuando no la paga con la vida y lo detiene, lo paga, digamos, con su libertad. Digo que no es poca cosa. Pero hay un actor que para mí es clave y que no está en el mapa del delito, que es el que compra robado. El que compra robado para mí es la peor calaña. El cómplice silencioso. No, ese es el perverso. Claro. Porque ese es el que de alguna manera incita al necesitado o al vulnerable drogado. Y a que el mercado siga. Y claro, entonces digo, y además uno los ve a veces, jactarse en algún momento dado por ahí de que han comprado una bicicleta, una moto o una compu para la nena. 5 lucas. Warner es un ejemplo nacional de eso. Casualmente hoy salió un artículo de cómo han crecido, dicen que como consecuencia de la crisis económica, sí, ha crecido el robo de autos, claro, el robo de vehículos, pero tiene una finalidad eso. Exacto, porque hay quien compra. Entonces digo, si nosotros alimentamos el delito con nuestro, entre comillas, beneficio económico, más allá que puede ser el argumento de la crisis, no, sí, lo que pasa es que está todo caro, bueno, hermano, pero no compres robado. Actuemos de otra manera, resolvamos el problema de otra manera, porque de lo contrario, eso que vos estás comprando, mañana va a ser el tuyo, porque el círculo es cerrado siempre. Ni hablar que puede estar manchado de sangre, ¿no? Siempre está simbólicamente, digo, porque a eso iba, el tema es ese, cómo fue obtenido. Claro. Porque si fue poner una escrucha, la persona no se entera, llega a la casa que ya se vio violentada porque le han entrado a su domicilio y demás, vulnerado, ¿no es cierto?, su intimidad. No solamente por eso, sino que en muchos casos lleva la sangre de las víctimas. Sí, claro, sí, lo vemos a diario, sobre todo en áreas muy críticas como el conurbano, por supuesto, ¿no? Por eso digo, yo creo que tiene que haber allí no solamente una condena social, exponiéndolo en todos los ámbitos donde podamos, y también tiene que tener una condena penal, tiene que estar considerado en el delito. Está considerado, es el delito de encubrimiento que se le dice, ¿no es cierto? Y está el delito de encubrimiento simple, que es el famoso, yo compré eso, pero no sabía que era robado, que en realidad sabías, lo compré de buena fe. Lo compré de buena fe. Ahí está. Y después tenés la persona que es que es el encubrimiento agravado, ¿sí?, que es la persona que se dedica con habitualidad a obtener y a lucrar con... Por eso digo, caso Warner, por ejemplo, para el tema de los repuestos automotores, y caso La Calle Libertad para todo lo que es audio, televisión, computación, sí, y todo lo demás. Que no en todos los casos son, pero hay muchísimos, digamos, locales que se especializan en eso. Joyas. Claro. Cuando te roban las joyas, hay gente que recibe las joyas y las compra. Sí, claro, por eso digo, saben Calle Libertad. Calle Libertad, pero en Mar del Plata también tenemos gente que compra. No hay que ir tan lejos, ¿no? Está más cerca. Acá está más cerca, totalmente. Por eso digo, y nosotros hacemos hincapié en el foco, por lo menos en los 2 elementos fundamentales, ¿no? El delincuente y la víctima. Y digo, tenemos que también tener en cuenta y en la discusión esto, porque de lo contrario no vamos nunca a terminarlo al tema, porque mientras esto existan y no estén bien ejemplificados con una pena como corresponde y expuestos socialmente, digo, es así, van a quedar como los piolas de la película. Es como lo decís, si no lo compra, ¿para qué le sirve lo que hizo? Es decir, si no hay nadie que no lo pueda meter en algún lugar, digamos. Sí, si no hay un reducidor, no, es muy difícil. Y la otra cosa, digo, que me parece que también tiene que ser como una puertita de esperanza, el hecho de que cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad, de riesgo social, alimenticio, de salud, de lo que fuera, antes de cometer un delito, se dirija a los ámbitos del Estado que corresponden, al área de desarrollo social, al hospital, a las secretarías, a buscar por lo menos la última posibilidad de solución de ese conflicto, que yo estoy seguro que lo va a conseguir.
Probablemente si una persona busca, perdón que te interrumpa, No. busca eso en esas áreas, probablemente lo consiga. Lo que sí estoy viendo que está ocurriendo, que personas con profesiones Sí. están cometiendo delitos. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque si una persona se mete en un domicilio y se lleva 50, 100 mil dólares, ¿sí? Por haber revisado lo que pudo haber encontrado en ese domicilio, aunque sea 10 mil dólares, lo que sea, Sí. el facilismo con el cual lo comete lo lleva a pensar que todo es fácil. ¿Sí? Pero no solamente el vulnerable, porque acá, digamos, Sí, claro. vos ves gente que tiene trabajo y sin embargo que se dedica a eso, que Sí. muchas veces uno no lo ve porque no sale publicado, porque no es un habitual del delito, porque acá hay personas que son habituales del delito, que Sí. tienen antecedentes y demás, y ya digamos, nuestra ciudad los conoce porque Sí, somos pocos, no conocemos mucho, como dicen, Sí, pero más allá de esas personas, yo lo que empecé a ver y que, digamos, me sorprende diciendo, esta persona trabaja de esto, tiene una obra, tiene esto, tiene lo otro, y sin embargo está Claro. involucrado en un hecho, viste, que vos decís, a mí no me entra en la cabeza, viste. A esos el doble de pena, porque no hay elemento justificatorio válido. Diego, tenemos que cerrar y la verdad que el tema da para muchísimo más. Te agradezco infinitamente la predisposición y te doy un... no sé Gracias cuánto a más. ustedes, bueno, y por haberme invitado, y bueno, estoy a disposición las veces que necesiten de charlar estos temas que obviamente no se agotan, No. es decir, a medida que vas No, avanzando, claro, tenemos que hablarlo y hablarlo permanentemente, y siempre es poco, ¿eh? Sí, siempre sepan que está la posibilidad de denunciar también ante las fiscalías. Si uno no está conforme con la policía, puede hacerlo ante la fiscalía. Hay un mail, ¿no es cierto?, en el cual, digamos, puede hacer las denuncias. Hay una aplicación, ¿no es cierto?, que es de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, donde uno se mete, hay un apartado que es para hacer denuncias. No es necesario, muchas veces uno puede hacer denuncias anónimas también, para no verse involucrado y por temor de recibir algún tipo de represalia. Funciona mucho eso. Así que bueno. Y aquí también tenemos una Secretaría de Seguridad que también tiene algunas formas de comunicación, privada. Perfecto. Y demás. Que eso también... siempre hay que refrescarlo porque Exacto. es importante. Paul, querido. Bueno, No, nos vamos a la tanda. bueno, dale. Y volvemos en un ratito. Diego, gracias. Paul, muchas gracias a usted. 1.000.000 de gracias. 9:35 en la mañana. Radio Beach 90 105 Radio Beach 91.5